Benedicite, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este tercer domingo del tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. A las multitudes que habían salido a que Juan los bautizara, les decía: «Camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la condena que se avecina? Dad fruto valioso de arrepentimiento y no os pongáis a deciros: nuestro padre es Abraham, pues os digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha está ya aplicada a la cepa del árbol. Árbol que no produzca fruto bueno será cortado y arrojado al fuego». Entonces le preguntaba a la multitud: «¿Qué hemos de hacer?». Les respondía: «El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, otro tanto el que tenga comida». Fueron también algunos recaudadores a bautizarse y le preguntaban: «Maestro, ¿qué hemos de hacer?». Él les contestó: «No exijáis más de lo que está ordenado». También unos soldados le preguntaban: «¿Y nosotros qué hemos de hacer?». Les contestó: «No maltratéis ni denunciéis a nadie y contentaos con vuestra paga». Como el pueblo estaba a la expectativa y todos discurrían por dentro si no sería Juan el Mesías, Juan se dirigió a todos: «Yo os bautizo con agua, pero está ya para llegar el que tiene más autoridad que yo, y yo no tengo derecho a desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña el bieldo para aventar su era, el trigo lo reunirá en el granero y la pájara la quemará en el fuego que no se apaga». Con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Una palabra ciertamente que nos desafía muchísimo. Al parecer, por este texto, Juan no tenía pelos en la lengua, no andaba con medias tintas. No era como algunos predicadores que quieren quedar bien con unos y con otros. Juan claramente tomaba partido por el mensaje de Dios, al punto de llamarlos camada de víboras. Otras versiones dicen raza de víboras. Los judíos se consideraban el pueblo elegido, el pueblo sobre todos los pueblos, porque ellos eran depositarios de la promesa, se consideraban descendientes de Abraham. Y Juan les dice: el ser judío no los va a salvar del juicio de Dios, porque Dios tiene poder para sacar hijos de Abraham de abajo de las piedras. Y entonces uno, cuando sigue leyendo este texto, podría decir:
Juan era comunista, hay que compartir. El que tenga dos túnicas que dé una, eso suena comunista. Y como hacen muchos fundamentalistas de nuestro tiempo, dirían, este señor tendría que irse a predicar a Rusia o a Cuba. Y sin embargo, predicaba en Israel. Y sin embargo, el comunismo no existía todavía. Comenzó a existir 2000 años después. Al parecer, el compartir y la solidaridad no tiene que ver con una ideología política, sino con una experiencia de fe. Al parecer, la justicia social tiene que ver con el mensaje de Dios para la humanidad, el proyecto de Dios para la humanidad, y no con una ideología política, como hacen muchos cristianos que consideran que Dios a uno les da prosperidad y a otros no, y es parte de su proyecto. Bueno, al parecer, según este texto, no es así. Según este texto, la diferencia en que unos tengan y otros no tengan no tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con las acciones humanas. Si los que tienen no comparten, entonces la injusticia va a seguir. Entonces el reino no está cerca de nosotros. En este siglo XXI tendríamos que preguntarnos este texto que nos dice, porque ciertamente da mucho palo a los judíos del siglo I. Pero nosotros, cristianos del siglo XXI, ya superamos todo eso. Y entonces ahora esperamos la Navidad para sentarnos con nuestros amigos y nuestros seres queridos, a comer y a beber, a gastar dinero en regalos, en fiestas, y a recordar a aquel judío que nació en un pesebre, al que llamamos Dios, pero al que nuestros actos no lo reconocen como Dios. Este texto nos cuestiona muchísimo. Imagínense a un Juan Bautista en el siglo XXI diciéndonos a los cristianos raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escaparse de la condena que se les avecina? Den frutos válidos de arrepentimiento. No se pongan a decir, nosotros somos cristianos, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia verdadera. Entre paréntesis, los ortodoxos dicen que los cristianos de Occidente, todos, somos herejes. Los católicos romanos, si bien hablan de diálogo ecuménico, hablan de hermanos separados, ¿verdad? Aquellos que se equivocaron y se fueron. Y si por ahí los que se fueron ellos, los evangélicos pentecostales dicen que los católicos romanos son idólatras porque veneran imágenes. Y así está la Iglesia de Cristo, dividida, condenándose unos a otros, criticando unos a otros, en lugar de dar gracias por la diversidad de expresiones, de dar gracias por la diversidad de experiencias y de compartir esa diversidad de expresiones de fe, de una misma fe, con el resto de la humanidad. Y entonces, imagínense a este Bautista diciéndole, ¿quién les dijo a ustedes, cristianos, que van a escapar del juicio de Dios si son raza de víboras, mala gente? Y
Entonces, el Bautista es lapidario, ¿verdad? A la pregunta, bueno, somos cristianos, vivimos el Evangelio, vamos a misa todos los domingos, celebramos la Santa Cena todos los domingos, celebramos la Divina Liturgia todos los domingos, celebramos la Eucaristía todos los domingos, rezamos las oraciones diarias, hacemos el oficio divino, hacemos la liturgia de las horas, rezamos el rosario anglicano, rezamos el rosario católico, rezamos los devocionales. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Y el Bautista es categórico. Para salvarse, la solidaridad, no los ritos. El culto no nos salva la solidaridad, nos salva el ser compasivos con el otro. El que tenga 2 túnicas, una dé al que no tiene, igual con la comida. Y aquí entonces ya decimos, hay que compartir. Esto no me gusta, esto me huele a Cuba o a Venezuela, esto me huele a dictadura. Este cristianismo donde yo tengo que renunciar a los bienes que tengo, que recibí de mi familia, que generé con mi trabajo, yo no sé. Pues esto es el mensaje de Dios, nos guste o no nos guste. Hay que compartir. Si yo tengo 2 túnicas, tengo que dar una y quedarme con lo que tengo, con una sola. Y tiene que ver con la justicia social. Tiene que ver con que hay mucha gente pobre y necesitada y carente en este planeta. ¿Cuántos pasan hambre? Porque nosotros tenemos el refrigerador lleno de comida. ¿Cuántos pasan frío? Porque nosotros tenemos más de 3 o 4 abrigos en el ropero. ¿Cuántos duermen en la calle mientras nosotros tenemos una casa con dormitorios libres, dormitorios de huéspedes que nunca llegan a nuestra casa o rara vez llegan a nuestra casa? Hipócritas, raza de víboras, cristianos. Los gurises hoy diría, los gurises en Uruguay, los gurises se le dice a los jóvenes. Los jóvenes dirían cristianos mal paridos, ¿verdad? Nacimos mal, no entendimos el Evangelio, no entendimos el mensaje de Jesús, no entendimos de qué se trata el ser cristiano. Pareciera que la vida de Jesús la entendemos, pero no la sentimos. Tenemos esa capacidad de disociar. Una cosa es la razón y otra cosa son los sentimientos. Y entonces idealizamos. Y Jesús hizo esto porque era Dios, pero nosotros somos pecadores. Sí, Jesús era Dios, pero era Dios encarnado. Dice la Escritura, en todo semejante a nosotros. Por lo tanto, no escapamos de esta sentencia. Si tenemos que hacer una síntesis de cuál es el mensaje central de hoy, el mensaje central es: uno se salva por ser solidario y por no afectar a los demás. Este no afectar a los demás está claramente en las 2 enseñanzas, a los cobradores de impuestos y a los soldados. No cobren más de lo que les corresponde, no mientan, no acusen en falso, no presionen, no hagan uso del poder que tienen. Por lo tanto, hoy el Señor nos invita realmente a tener esperanza en un mundo nuevo, a tener esperanza en un cristianismo renovado, a tener esperanza en una iglesia fundada en el Evangelio
El Evangelio es la buena noticia, y no fundada en ritos, no fundada en tradiciones que se alejan del Evangelio, en prácticas que no tienen que ver nada, absolutamente nada, con lo que nos enseñó Jesús. Seguramente muchos predicadores, si oyeran esta reflexión que les estoy compartiendo, dirían que soy hereje, y si tuvieran la potestad de quemarme en la plaza pública, lo harían. Gracias a Dios, en Uruguay la Iglesia está separada del Estado, por lo tanto los fundamentalistas no van a poder quemarme, aunque quieran resucitar la Inquisición. Y eso me da la garantía que no tuvo Juan, porque a Juan le cortaron la cabeza. Me da la garantía a mí y a otros pastores que tratamos de vivir una vida más evangélica, de decir estas cosas, de llamarles la atención, de invitarles a renovar la fe, de invitarles a dejar esas estructuras viejas, esas estructuras mentirosas, esas estructuras que les aseguran un cielo que no existe, esas estructuras que les aseguran un reino que jamás vendrá, esas estructuras que les aseguran una tranquilidad del espíritu, del corazón. Puedo quedarme tranquilo con lo que tengo, puedo quedarme tranquilo con lo que soy. No pueden quedarse. No pueden quedarse. Desgraciadamente hay que renunciar. Hay que renunciar para que otros sean felices. Yo vengo a anunciarles el Evangelio de Jesús. Un evangelio que nos cuestiona a todos. Un evangelio que nos desafía a todos a dejar nuestro lugar de poder, a dejar nuestro lugar de seguridad, a dejar nuestro lugar de posesiones, a dejar nuestra zona de confort. Tiago, un cachorrito que rescaté el 25 de julio, la fiesta de Santiago Apóstol, está jugando con su madera y me distrae bastante con sus ruidos. Bien, les decía entonces, y es ese ruido que sienten de fondo, de una madera que corre por el piso y se rasca. Les decía entonces que en este tercer domingo de Adviento el Señor nos está invitando a convertirnos. No nos invita a hacer penitencia, a ponernos violeta, a ponernos lila y a echarnos ceniza en la cabeza. Eso para los que les gustan los ritos, para los que les gusta hacer penitencia. El Señor nos está invitando a la alegría, nos está invitando al gozo, está golpeando la puerta. Pero para que entre a nuestras vidas, para que entre a nuestras casas, para que entre a nuestras familias, para que entre a nuestra iglesia, tenemos que cambiar las actitudes. Tenemos que ser solidarios y no tenemos que perjudicar a otros. Tan sencillo como esto. Estas dos cosas hacen presente el reino de Dios entre nosotros. Estas dos cosas nos conducen, nos introducen en el misterio del reino de Dios. El reinado de Dios en la historia de la humanidad. Es muy fácil que en las oraciones de los fieles, en las preces, en la oración universal, pidamos por la paz, pidamos por los pobres, pidamos por los que no tienen techo. Somos unos hipócritas. Ya el Señor nos dijo cómo tenemos que hacerlo. ¿Cómo hacer para que haya paz en el mundo? Y bueno, gastar menos en ejércitos y más en educación, en salud, en vivienda, en cultura.
¿Cómo hacer para que no haya hambre en el mundo? Y bueno, abrir las heladeras, abrir las despensas y empezar a compartir. ¿Cómo hacer para que no haya gente que pase frío en este mundo? Y bueno, abrir los roperos, abrir los placares y empezar a compartir. Y quedarnos solamente con las cosas que necesitamos, no con las que acumulamos. Porque el día que nos muramos, nos van a enterrar a todos con la misma mortaja. Nos van a comer a todos los mismos gusanos. Y no habrá diferencia allí en el foso entre los que tienen y los que no tienen. Y de nada habrá servido el acumular lo que se acumuló, porque lo van a disfrutar otros, lo van a gastar otros. Y nosotros vamos a estar pudriéndonos ahí en un pozo. En cambio, si tenemos la capacidad de compartir, vamos a estar disfrutando ahora la sonrisa, la alegría, la fraternidad entre hermanos. Vamos a estar construyendo lazos de solidaridad. Vamos a estar redescubriendo en el otro la imagen de Dios. Si estamos dispuestos, empecemos este cambio de esperanza. Y si no, somos libres, podemos quedarnos con nuestros ritos, podemos quedarnos con nuestras iglesias, podemos quedarnos con nuestros discursos. Dios nos da la libertad de actuar y de elegir. Pero toda elección tiene consecuencias. Tengan muy bendecido tercer domingo de Adviento, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja, les bendiga y les llene de esperanza.